Hola, vamos a grabar un vídeo de geometría analítica, ¿vale? Es un vídeo que le va a venir bien a gente de cuarto de ESO, primero de bachillerato y también para los que estáis preparando el examen de acceso a ciclo superior, ¿vale? Vamos primero a tocar algunos conceptos previos, como por ejemplo el teorema de Pitágoras, ¿vale? Si yo tengo un triángulo rectángulo, tengo que entender el teorema de Pitágoras, tengo que entender lo que es un seno, un coseno, una tangente. Si tuvierais algún problema con alguno de estos conceptos, os recomiendo que reviséis el vídeo de trigonometría, ¿vale? Y también vamos a recordar lo que son las áreas de los triángulos y de los paralelogramos. Supongo que absolutamente todos os acordáis de que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2 y que la de un paralelogramo es base por altura. Pero entended que cuando estamos en un ejercicio de geometría, generalmente no tenemos estos datos. Lo que tenemos son pues un triángulo que está formado por 3 puntos y generalmente lo que tengo son las coordenadas de esos 3 puntos, por ejemplo. Bueno, pues entended que teniendo los puntos vamos a saber hacer cuánto miden estos segmentos, ¿vale? Y que la altura va a ser lo que mide este segmento por el seno de este ángulo. Sé que lo he dicho muy rápido, lo voy a escribir ahora, ¿vale? La altura, si yo supiera cuánto vale este ángulo, ¿vale? La altura es A por el seno de alfa. Y en este caso la altura va a ser C por el seno de alfa. Entonces, si yo estoy en un ejercicio de geometría y tengo el punto A y tengo el punto C y tengo el punto B, pues a lo mejor lo que puedo hacerme es el módulo de AC, ¿vale? Para tener este trocito, el módulo de AB para tener este trocito y utilizar el producto escalar para sacarme este ángulo y luego ya directamente puedo decir que el área de este triángulo sería AC por AB por el seno de alfa y como es el triángulo dividido entre 2. Y si en vez de ser el triángulo fuera un paralelogramo, haría lo mismo, pero sin dividirlo entre 2. AB por el seno de alfa, sin dividir entre 2, ¿vale? Bueno, pues con estos conceptos previos ya vamos a empezar la explicación. En geometría, los puntos se ponen con letras mayúsculas. Los puntos como por ejemplo este, el punto A, ¿vale? Que es un punto que tiene coordenada x2 y coordenada y3. Este es el punto A. O el punto B, 4, 7. ¿Vale? Evidentemente, x, y. El punto B, 4, 7. Bueno, pues vamos a ver. Los vectores, en cambio, se ponen de dos maneras. O con letras pequeñitas, con rayas encima, o poniendo un punto y otro punto y una raya encima. Es decir, diciéndonos dónde empiezo y dónde termina mi vector. ¿Vale? El vector que empieza en A y termina en B. Ese es el que tengo aquí pintado, el que empieza en A y termina en B. Por eso la flecha va para allí. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Cómo es el vector AB? ¿Qué coordenadas tiene? Pues vamos a ver. Las coordenadas siempre son extremo menos origen. Como estoy diciendo que empiezan A y terminan B, el extremo es B y el origen es A. Pues 4 menos 2, 2. Y 7 menos 3, 4. Ese va a ser mi vector AB. Conste, si yo hubiera hecho el vector BA, el que tiene la flechita hacia aquí, sería distinto, porque sería 2 menos 4 menos 2 y 3 menos 7 menos 4. Bueno, ¿qué le pasa a los vectores? Pues yo para definir un vector realmente necesito definir tres cosas. Lo primero que tengo que definir es su módulo, es decir, lo que mide, ¿vale? El módulo de este vector va a ser más pequeño que el módulo de este, porque es mucho más grande. Y este módulo va a ser más grande que el módulo de este vector de aquí, porque es mucho más pequeñito. El módulo del vector simplemente es lo que mide, ¿vale? Bueno, pues el módulo de un vector se pone así con unas rayitas a los lados, ¿vale? Y es la raíz cuadrada de su coordenada x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Ah, no, perdón, 2 al cuadrado. Estamos haciendo AB, no BA. Pero bueno, va a dar lo mismo, evidentemente. Y más 4
al cuadrado. Pues esto es 16 más 4, la raíz de 20, ¿vale? El módulo de A, ¿vale? ¿Cuál es la dirección de AB? La dirección de AB es la línea, es la inclinación, es esta línea, ¿vale? Es esta línea la dirección. No le importa la flecha, es solo la línea. La dirección de este vector es distinta a la dirección de este o a la dirección de este, ¿vale? En cambio, el sentido es de dónde a dónde va, es el sentido de la flecha, ¿vale? Si entendemos esto, nos tenemos que dar cuenta que el vector que empieza en A y termina en B, y el vector que empieza en B y termina en A, es decir, AB y BA, tienen la misma dirección, porque los dos están en la misma línea, pero tienen sentido contrario, ¿vale? Tengo aquí un post-it marcado para hacerle una aclaración a ciclos, ¿vale? ¿Qué pasa si a mí me dan una figura, como decía antes, que forma un triángulo o que forma un rectángulo o un paralelogramo de algún tipo y me piden su perímetro, ¿vale? Si me piden su perímetro, lo único que estoy haciendo, que tengo que hacer es hacerme los vectores que unen los puntos entre sí y hacer a cada vector el módulo y sumarlo, porque eso es el perímetro, lo que miden los lados sumados, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de operaciones con vectores ahora. Tenemos aquí un vector multiplicando a un número. Bueno, pues mirad, multiplicar un vector por un número no tiene ninguna duda, ¿vale? 3 por menos 2 es menos 6 y 3 por 5 es 15. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, pues yo tenía un vector que era menos 2, 5, más o menos así, ¿vale? Y al multiplicarlo por 3, lo he convertido en un vector que es el triple de largo, pero nada más, ¿vale? Simplemente he hecho tiene la misma dirección, tiene el mismo sentido y lo único que he hecho ha sido hacerlo el triple de largo. Si yo lo multiplicara por un número negativo, estaría cambiándole el sentido también. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se suman vectores? Pues lo mismo, muy sencillito, ¿vale? La X con la X y la Y con la Y. Menos 2 más 3 da 1 y 5 más 4 da 9. ¿Y si voy a restar? Pues también. Menos 2 menos 3 da menos 5 y 5 menos 4 da 1. A veces me piden que ponga un vector, como por ejemplo este vector W, como la combinación lineal de otros dos, ¿vale? Bueno, ¿cómo se hace esto? Pues mira, poner un vector como combinación lineal de otros dos, realmente lo que tengo que hacer es pensar que el vector W va a ser un número que multiplica a V más otro número que multiplica a U. Es decir, 4, 7 es igual a que multiplica a 2, 1, más B que multiplica a 0, 5. Y aquí si me saco las X por un lado, 4 es igual a A por 2 más B por 0, ya está. Y las Y por el otro, 7 es igual a A por 1 más 5B, me puedo sacar de aquí que A vale 2 y de aquí, sustituyendo la A, que B vale 1. Y ya podría deciros que el vector W es lo mismo que sumar 2 veces el vector V más una vez el vector U. Y ya estaría. Bueno, vamos a ver. Vectores paralelos. Tenemos aquí un vector que es el vector 3, 2. Bueno, pues yo quiero que entendáis que el vector 3, 2, si yo lo multiplico por un número, por ejemplo, lo multiplico por 4 y esto da 12, 8. Bueno, pues este vector sigue siendo paralelo, ¿vale? Simplemente lo he hecho 4 veces más grande. Lo voy a multiplicar por un número negativo, menos 2. No voy a multiplicar por el negativo el 12, 8, voy a multiplicar por negativo el 3, 2, ¿vale? Para que no vayan los números muy grandes. Menos 6, menos 4. ¿Qué he hecho con este vector? Pues le he cambiado el sentido y lo he hecho el doble de grande, ¿vale? Pero en el fondo siguen siendo paralelos. Siempre que estés multiplicando por un número la coordenada X y la coordenada Y y ese número no sea el número 0, lo que vas a obtener es un vector paralelo. De la misma manera, hay veces que tengo dos vectores y no sé si son paralelos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a coger la X del primer vector y la vamos a dividir entre la del segundo.
Y voy a preguntarme si esto es igual a coger la y del primer vector y dividirla entre la del segundo. Voy a comprobar si esto se cumple. Si la respuesta es sí, son paralelos. Y si la respuesta es no, no lo son, ¿vale? ¿Cómo hallo un vector perpendicular? Bueno, pues un vector perpendicular, por ejemplo, de este vector de aquí, es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es cambiar los dos números de sitio y después a uno de los dos números le vais a cambiar el signo, pero solo a uno, no a los dos, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, podríamos obtener estos dos vectores perpendiculares directamente. ¿Y por qué me dan dos distintos? Bueno, pues por nada del otro jueves. A mí me han dado un vector, que es el vector 3, 2, que podría ser este, y algunos de vosotros vais a hallar este vector perpendicular y otros vais a hallar este otro. No pasa nada, ¿vale? Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es un vector unitario. Bueno, un vector unitario es un vector cuyo módulo vale 1, ¿vale? Un vector unitario, como por ejemplo el vector 3, 4, ¿vale? Si yo le hago el módulo al vector 3, 4, podéis hacerlo vosotros y comprobáis que da 5, ¿vale? Yo tengo este vector, que es el vector 3, 4, y mide 5, pero yo no quiero este vector. Yo quiero un vector igual a este, pero cuyo módulo valga 1. Y cuando digo igual, me refiero a que tenga la misma dirección y que tenga el mismo sentido. Es decir, esto, ¿vale? Quiero algo que sea unitario del anterior. Entonces voy a llamar a esto, le voy a llamar unitario de V, por ejemplo. Y es muy sencillo. Simplemente cogéis las coordenadas de V y las dividís entre lo que os ha dado calcular el módulo, ¿vale? Y ese que tenéis ahí ya va a ser unitario. Ahora imaginar que os dicen, no, yo no lo quería unitario. Yo quiero uno con la misma dirección y sentido con este, pero que el módulo mida 7, por ejemplo. Bueno, pues vamos a decir, le vamos a llamar V7, ¿vale? Pues ¿qué voy a hacer? Pues me voy a agarrar el unitario y lo voy a multiplicar por 7, cada uno de los números. Y si hacéis eso, como 1 por 7 da 7, pues ya tendríamos el vector con módulo 7. Vale. Vamos a ver cómo se hace el punto medio, el punto simétrico y cómo se parte un vector en trozos. ¿De acuerdo? El punto medio de dos vectores, obviamente, es el punto que se encuentra en el medio de los dos, si nos imaginamos una recta que los une, ¿no? Un segmento que los une. Entonces, el punto M, ya vais a ver que no va a tener ninguna duda. El punto M es la media entre las X y la media entre las Y. Es decir, la coordenada X de M va a ser menos 2 más 6 entre 2, que es 4 entre 2, 2. Y la coordenada griega va a ser 3 más 9 entre 2, que va a ser 6. Y este va a ser mi punto M, ¿vale? Mi punto M va a ser 2, 6. Ya lo tengo. Vale. ¿Qué es el simétrico? Pues el simétrico es muy parecido al punto medio, pero realmente lo que es como si hiciéramos un espejo aquí en la A, ¿vale? El simétrico de A con respecto a B sería este. A'. Y A' tiene una coordenada X y una coordenada Y que no conozco, que les voy a poner ahí unas primas para no confundirme con estas, ¿vale? Pero el razonamiento es el mismo, ¿vale? Ahora lo que pasa es que el punto medio es B, ¿vale? Menos 2 más X' entre 2 tiene que dar 6, ¿vale? Menos 2 más X' entre 2 tiene que dar 6. Y 3 más Y' entre 2 tiene que dar 9. Vale, entonces, si aquí despejamos, X' da 14, y si aquí despejamos 18, 15, Y' da 15. Bueno, pues ya tengo A'. A' es 14, 15. Esas son las coordenadas de A' directamente. Por último, vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar este vector y lo vamos a dividir en 5 trozos. O en 5, en 7 trozos, podemos dividirlo en lo que queramos, ¿vale? Vamos a dividirlo en... Bueno, pues tal y como me ha quedado, lo vamos a dividir en 4 trozos, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Imaginad que me piden este punto de aquí. El punto D, le voy a llamar, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es el punto D? El punto D, realmente, el punto D va a ser como si me pongo en A y avanzo
1, 2, 3 cuartos del vector AB, ¿vale? Es decir, las coordenadas del punto D van a ser las coordenadas de A más 3 cuartos del vector AB, que el vector AB, si lo hago en mi calculadora, o sea, perdón, el vector AB no lo veo en mi calculadora, el vector AB es 6 menos 2, 8, y 9 menos 3, 6, pero yo ahora estas coordenadas del punto D sí que las voy a hacer en mi calculadora. Menos 2 más 3 por 8, entre 4, este da 4, y 3 más 3 por 6 entre 4, y este da 7,5, vamos a poner 15 medios, ¿vale? Esas serán las coordenadas del punto D, y yo realmente podría cortar este vector en el número de trozos que a mí me diera la gana. Vale, vamos a seguir un poquito más, y vamos a hablar del producto escalar. El producto escalar simplemente es una forma de multiplicar vectores, ¿vale? Hay otras formas de multiplicar vectores que ya las daremos en otros años. Pero el producto escalar tiene una particularidad, y es que yo multiplico vectores, pero lo que obtengo de resultado es un número, no un vector, no un punto en el espacio, nada que tenga coordenada X e Y, ¿vale? Es un numerito, es decir, es un escalar, ¿vale? Es como Luego va a haber un producto que se llama producto vectorial, ¿vale? Y su resultado va a ser un vector, pero ya lo daremos. Eso es como en física, que decimos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Pues viene de ahí. ¿Pero escalar qué significa? Escalar significa que es un número. Bueno, pues el producto escalar de dos vectores realmente es el número que da cuando yo multiplico el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Como casi siempre voy a trabajar en bases ortonormales, también puedo decir que el producto escalar de dos vectores es la coordenada x del primero por la coordenada x del segundo más la coordenada y del primero por la coordenada y del segundo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo aquí dos vectores, ¿vale? Y tengo aquí sus módulos que me los he calculado. Entonces, si yo quisiera hacer A por B, podría hacer el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué pasa? Que yo el ángulo que forman no me lo sé. Entonces, lo que puedo hacer es el otro método, ¿no? Puedo decir, pues esto es 3 por 4 más menos 2 por 0, que da 12. Vale, pues si os fijáis, si yo utilizo esto, yo puedo despejarme el coseno del ángulo que forman A y B, ¿vale? Es 12 entre raíz de 13 y entre 4, que si lo hago da 0,83, ¿vale? Y si yo deshago este coseno con mi calculadora, os voy a enseñar cómo se hace por si acaso no os acordáis, 0,83, ¿vale? Yo voy a hacer un coseno a la menos 1 de 0,83. Ahí estamos, 33,9. Alfa es 33,9 grados. A los de ciclos a veces nos ponen los ángulos así, a veces os los ponen con grados, minutos y segundos, ¿vale? Recordad que es esta teclita de aquí, simplemente, ¿vale? Si le dais a esa teclita, ya os lo pone en minutos y segundos, grados, minutos y segundos, y si le volvéis a dar, podéis oscilar entre una y la otra, ¿vale? Bueno, vamos a seguir un poquito. Entonces, me voy a quedar aquí con una fórmula que me va a permitir sacar el coseno de un ángulo y por lo tanto el ángulo, pero ya sabéis que no es que sea una fórmula nueva, es el producto escalar pero despejado. Que es exactamente lo que hice aquí, ¿vale? Pasar el raíz de 13 y el 4 dividiendo a lo que me dio esto, que era 12. Vamos a pensar qué pasa cuando un producto escalar da 0. Hombre, pues cuando un producto escalar da 0, será porque el coseno del ángulo que forman esos dos vectores es 0. ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es 0? 90 grados, ¿vale? Si un producto escalar da 0, significa que los vectores
son perpendiculares. Vamos a seguir un poquito. Vale. Me dicen, calcula K para que este vector y este vector sean perpendiculares. Bueno, os lo acabo de decir, ¿no? Si yo hago el producto escalar y da 0, es que son perpendiculares. Es decir, si yo hago 2 por 8 más menos 7 por K y da 0, es que son perpendiculares. Bueno, pues vamos a despejar aquí. Esto es 16, 7K. Si K da 16 séptimos, el producto escalar daría 0 y estos dos vectores serían ortogonales, perpendiculares, ¿vale? ¿Qué pasa si me ponen ejercicios de estos puntos están alineados? ¿Vale? Lo que me están preguntando es, me están dando las coordenadas de 3 puntos y me están preguntando si esos 3 puntos están así, en una línea recta, o si están así, sin formar una línea recta, ¿vale? Entonces, ¿yo qué haría? Pues yo probablemente me haría un vector y otro vector y comprobaría si estos dos vectores son paralelos, ¿vale? Porque si son paralelos, es que he hecho este vector y, fijaos, este vector. Y por lo tanto, si son paralelos, están alineados. Y si no son paralelos, no. Bueno, pues vamos a hacerlo aquí. Si me hago PQ y me hago PR, si me hago PQ y me hago PR, PQ aquí va a ser menos 3, menos 14, y PR va a ser 3, 14. Bueno, aquí obviamente me va a dar que son paralelos, pero ¿os acordáis que os enseñé a hacerlo? Pues hacemos la X entre la X, la Y entre la Y, y aquí ya se ve muy claramente que sí que están alineados, ¿vale? Porque estos vectores sí que son paralelos. Y también podrían hacer lo mismo, el mismo ejercicio, pero en vez de darme todas las coordenadas, en una de las coordenadas me ponen una letrita. Y me dicen, calcula esa letrita para que estén alineados. Bueno, pues tampoco pasa nada. Me vuelvo a hacer los vectores AB y me voy a hacer el vector AC. El vector AB es 4 menos 6 y el vector AC es 5 y K menos 4, ¿vale? No puedo poner el número porque yo no sé cuánto vale K, así que lo dejo así. Pero ¿qué pasa? Que estos dos vectores tienen que ser paralelos porque me piden que estén alineados. Así que 4 entre 5 es menos 6 entre K menos 4. Y si yo resuelvo haciendo esto por esto igual a esto por esto, podéis hacerlo vosotros y descubrimos que K es menos 3,5 o menos 7 medios, ¿vale? Vamos a seguir un poquito, pero hasta aquí es lo que sería vuestro tema de vectores, ¿de acuerdo? Luego viene un tema que a veces se llama rectas, ángulos y distancias, que es lo que voy a explicar ahora. Vamos allá. Vamos a empezar con rectas. Bueno, si yo tengo que definir una recta, lo único que necesito es que me den un punto y un vector, ¿vale? Si a mí me dan un punto y un vector, yo ya tengo la recta, porque me están diciendo, mira, yo quiero la recta que tiene esta dirección, pero además que pasa por este punto. Bueno, pues me están diciendo que haga esta recta de aquí. Si me ponen otro punto distinto o me ponen otra dirección distinta, de repente tengo otra recta distinta, ¿vale? Entonces, si a mí me dan un punto y un vector, yo ya sé hacer las ecuaciones de la recta. También puede ser que me den dos puntos, ¿vale? Y entonces es muy fácil, lo único que tengo que hacerme es el vector entre ellos. Y por ejemplo, lo que voy a hacer aquí es la recta que pasa por estos dos puntos de aquí, A y B, ¿vale? Y como os he dicho, me he hecho el vector entre ellos. Para las ecuaciones que os he puesto aquí, a la coordenada X del punto le he llamado P1, a la Y P2 y al vector de 1 y de 2, ¿vale? Para que no nos liemos. Voy a cambiar de boli y vamos a hacer la recta que pasa por estos dos puntos en todo este tipo de ecuaciones. Vale, mirad. La ecuación vectorial es se parece bastante a la ecuación que hice cuando cortamos el vector en trocitos, ¿vale? Lo único que me dice es que cualquier punto de la recta se puede calcular de esta ecuación. Si os fijáis, aquí ponen las coordenadas del punto. El punto voy a coger el A, ¿vale? Podría coger o el A o el B, me da igual. Y el vector, este. Más un parámetro
por el vector, que es 7 menos 3, ¿vale? Dependiendo del valor que yo le ponga aquí, voy a ir hallando los infinitos números de la recta. Yo puedo poner el valor que a mí me dé la gana aquí, y según voy cambiando esta t, me van saliendo distintas x y distintas y, ¿vale? Esta es la ecuación vectorial de la recta. La paramétrica es simplemente leer la x y la y de la vectorial por separado, ¿vale? La x sería menos 3 más t por 7. Menos 3 más 7t. Y la otra sería 2 más menos 3 por t. 2 menos 3t. Vale, perfecto. Entended que tanto en la vectorial como en la paramétrica, a simple vista tenéis que saber localizar cuál es el punto, que es el numerito que está suelto, ¿vale? Y también tenéis que saber reconocer cuál es el vector, que es lo que está multiplicando la t, pero incluyendo su signo, ¿vale? Menos 3, no 3, no os equivoquéis, fijaros bien. ¿Qué pasa si yo despejo la t en estas ecuaciones paramétricas? Si yo despejo la t en estas ecuaciones paramétricas, me quedaría x más 3 partido entre 7 e y menos 2 partido entre menos 3. Y si os fijáis, esto es lo que yo he puesto aquí como ecuación continua, ¿vale? Lo que hay aquí son las coordenadas del punto, y fijaros que tiene un menos, con lo cual aquí hay un más, lo que significa que la coordenada es menos 3, 2. No os equivoquéis, por favor, porque si no vais a sacar el punto mal, ¿vale? La coordenada es menos 3, 2, no 3 menos 2, porque la ecuación continua es con menos el punto. Y lo que hay aquí abajo, dividiendo, es el vector 7 menos 3. Tened mucho ojo, porque a veces nos hacen una trampilla, y es que esta ecuación me la podrían escribir así. Porque como el menos 3 da negativo, a veces es como que le cambian el signo, y le cambian el signo también a lo de arriba, ¿vale? Pero yo me tengo que dar cuenta que la y tiene un menos delante, y que eso es que me han cambiado el signo, y que realmente la recta es esta. Porque si no me doy cuenta, me voy a equivocar tanto al sacar el punto como al sacar el vector, ¿vale? ¿Cómo es la ecuación implícita? Bueno, la ecuación implícita se puede hacer directamente con el punto y el vector, o con esta. Hacemos esto por esto es igual a esto por esto. Vamos a hacerlo. 3 por x más 3 es igual a 7 por 2 menos y, ¿vale? 3x más 9 es 14 menos 7y. Y lo voy a pasar todo para el mismo lado. Voy a decir que 3x más 7y más 9 menos 14 es menos 5. Y ya está. Esta es la ecuación de mi recta, ¿vale? Bueno, fijaros, primera cosa. ¿Veis el vector que sale si cojo lo que multiplica la x y lo que multiplica la y? Lo que sería, según este código, el vector AB. Bueno, pues ese vector no es el vector director de la recta, ¿vale? Es uno perpendicular a ella. Es un vector normal a la recta. Si yo quisiera saber el vector director, porque no lo tengo, porque a mí me dan esta ecuación directamente y quiero saber el vector, lo que tendría que hacer es uno perpendicular a este. Es decir, darle la vuelta y cambiarle a uno el signo. Y fijaros que si hago esto, si yo le doy la vuelta, pongo el 7 primero y el 3 detrás y le cambio uno al signo, me va a dar el vector que era. Si le cambias el signo al 7 tampoco pasa nada. Ya os expliqué antes que los vectores perpendiculares pues cambian el signo a uno de los dos, no a los dos, pero que en cualquiera estaría bien. Bueno, ojo a los que hacéis exámenes tipo test, porque esta ecuación en el fondo es la misma que esta. O la misma que esta. Porque lo único que he hecho ha sido esta multiplicarla por 2
y esta multiplicarla por -1, ¿vale? Entonces, hay veces que estáis buscando un determinado vector que os permita escoger la recta que estáis buscando y no lo encontráis y es porque le han hecho alguna de estas cosas. Fijaos bien, ¿vale? Si dudáis, siempre sabéis el truco para comprobar si dos vectores son paralelos o no. Por último, ¿cuál es la ecuación explícita? La ecuación explícita simplemente es la ecuación de toda la vida, ¿vale? Y igual a mx más n, ¿vale? Mx más n. Si yo despejo la y aquí, por ejemplo, ¿vale? 7y es igual a 5 menos 3x. Pasamos el 7 dividiendo y me queda menos 3 séptimos de x más 5 séptimos. Y esta sería la ecuación explícita de mi recta, con una pendiente de menos 3 séptimos y una ordenada en el origen de 5 séptimos. Imaginemos que yo quiero directamente desde el punto y el vector hallar la explícita, ¿vale? Hay distintas maneras de hacer esto. Por ejemplo, teniendo los dos puntos, podría decir pues simplemente que la recta, sea como sea, va a tener que cumplir este punto y este punto. Es decir, que cuando la x vale menos 3, la y tiene que valer 2, y que cuando la x vale 4, la y tiene que valer menos 1, y yo aquí podría resolver este sistema y sacarme la m y la n, que por supuesto dan esto de aquí. O podéis hacer la m haciéndose el vector y dándoos cuenta de que el vector es la coordenada y entre la coordenada x. Eso sería mi pendiente, ¿vale? Mi pendiente sería menos 3 entre 7, menos 3 séptimos. Y luego, para sacaros la n, imponéis cualquiera de estos dos puntos. Pues cuando la y vale 2, esto se tiene que cumplir. Y como la m ya la tengo, pues me podría despejar la n, ¿vale? Y esa es la ecuación explícita de una recta. Bueno, vamos a ver qué tipo de cosas me podrían preguntar con estos conocimientos, ¿vale? Estoy aquí. Pues con estos conocimientos, por ejemplo, podrían preguntarme la recta paralela a una recta dada que pase por el punto 0,2. Pues vamos a ver. Lo que me están diciendo es que quiero una recta paralela a esta. Si es paralela, yo lo que quiero es que tenga el mismo vector. Así que ya tengo un vector director. Y luego me dicen que pase por este punto, pues ya tengo un vector y un punto. Y un vector y un punto es lo único que necesito para hacerme una recta, tanto en vectorial como en paramétrica, con cualquier tipo de las ecuaciones que hemos dado. Si me dicen paralela a esta, que pase por este punto, ¿vale? Recordad que esto de aquí es el vector perpendicular, pero como quiero que sea paralelo, pues su perpendicular es mi perpendicular, ¿vale? No puedo copiarle el vector perpendicular. ¿Y cómo hallo la c? Pues la c es tan sencillo como pensar, si tiene que pasar por este punto, esta ecuación tiene que cumplirse, ¿vale? Entonces sería 4 por 0 menos 5 por 2 más c tiene que dar 0. Y aquí te despejarías la c, que en este caso da 10. Así que la ecuación que me están pidiendo es 4x menos 5y más 10, ¿vale? ¿Qué pasa si me piden la recta perpendicular a esta que pase por este punto? Pues aquí no es tan sencillo, pero no es difícil tampoco, ¿vale? Le saco a la que me dan, le saco el vector, que es 3 menos 2. Pero yo este vector no lo quiero el perpendicular. Pues el perpendicular será, le doy la vuelta a los dos números y le cambio el signo a 1. Entonces, ahora que tengo el vector y tengo el punto que me dan, pues ya puedo hacerme la recta que me piden con un vector y un punto, ¿vale? Bueno, vamos a hacer aquí un par de truquillos para los que estéis haciendo esto en tipo test, los de ciclos, ¿vale? Imaginad que a mí me dicen que les diga la pendiente y la ordenada en el origen de la recta que pasa por D y B. Hombre, vamos a ver. La ordenada en el origen es donde corta la recta en el eje de ordenadas, ¿vale? Es decir, la ordenada en el origen va a ser 2. Fijo, no tengo nada que pensar. Para la pendiente podéis hacer un montón de cosas. Pero la pendiente, sabéis que si hacéis un triangulito y contáis, ¿vale?
1, 2, 3, esto mide 3 y esto 1, 2, 3, anda, esto también mide 3, ¿vale? La pendiente es coger lo que mide en vertical entre lo que mide en horizontal. Acordaos de poner un menos si veis que la recta va hacia abajo, ¿vale? Si la recta es decreciente es una pendiente negativa, pero la pendiente aquí es 1. No hay nada que razonar, ¿vale? También podéis haceros la recta que pasa por esos 2 puntos, igual que hemos aprendido. ¿Dónde estoy? Aquí. También podemos hacernos la recta que pasa por esos 2 puntos y despejar la M y la N. Podéis hacer un montón de cosas, pero yo creo que lo más rápido es lo que os acabo de enseñar yo ahora. Vale. Además, lo mismo pasa si me piden que haga la recta que pasa por 2 puntos. Por supuesto que quiero que entendáis esta teoría, pero si es un examen tipo test, es mucho más sencillo, porque me van a dar 3 opciones, me van a dar 3 rectas escritas de cualquiera de estas maneras y tengo que escoger cuál es la buena. Entonces, la única que va a ser la buena es la que cumpla con este punto y con este punto, es decir, con los 2 puntos que me den, sean cuales sea, ¿vale? Entonces, ya no tengo que calculármela yo, realmente lo que tengo que hacer es comprobar los puntos en las que me dan y encontrar cuál es la buena. Comprobad siempre los 2 puntos, ¿vale? No me comprobéis solo uno, que son muy trampulleiros y siempre lo intentan ponérnoslo un poquito difícil. Lo mismo si estoy buscando una recta paralela que pase por un punto, ¿vale? Yo sé qué vector tengo que buscar, que es el 7, 4, entonces voy mirando los vectores de las rectas que me dan en las opciones hasta que encuentre el que es paralelo a este, ya sea que pone 7, 4 o 14, 8 o el que sea, pero que sea paralelo. Y si tengo dudas porque hay 2 que cumplen, busco cuál cumple el punto. El que cumpla el punto es el que he venido a buscar. Eso se extiende tanto para esta explicación como para esta explicación. Os podéis ahorrar bastante trabajo. Es como si tuviera un ejercicio en el que me ponen un dibujito así y me piden que les diga cuánto mide este trozo H, ¿vale? Hombre, hay muchísimas formas de hacer este trozo H. Pues, por ejemplo, podríamos hacer el vector que une B y C. Y podríamos hacer una recta que fuera perpendicular a este vector y que pasara por el origen, ¿vale? Haríamos esta recta y luego hallaríamos este puntito, que es el punto donde se cortan esta recta con esta, y podríamos hacer cuánto mide el vector que empieza aquí y termina aquí para hallar cuánto mide H. Pero eso es trabajar gratis, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos aprender un truquito fácil, ¿no? Esto es un triángulo que tiene una base que mide 2 y tiene una altura que mide 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? O sea que el área de este triángulo va a ser base por altura y dividido entre 2, es decir, 5 unidades al cuadrado, las que sean, metros cuadrados, centímetros cuadrados, el que sea, ¿vale? Esa es mi área. Y si, ¿qué pasa si el área la hiciera pensando que esta es la base? ¿Vale? Una cosa, voy a girar el folio un momentito. Mirad. Imaginaros que este es mi triángulo, ¿vale? Este es mi triángulo. Pues este área de este triángulo podría ser base por altura entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Vale, voy a regirar el folio. Este área de este triángulo podría ser la base, que es lo que mide el vector BC, por la altura, que mide A, y entre 2. ¿Qué pasa? Que tiene que dar 5, porque el triángulo sigue siendo el mismo, ¿vale? No va a dar distinto el área dependiendo de cómo la calcule, sería ridículo. Vale, primero vamos a ver cuánto mide este vector BC. Este vector BC lo podéis hacer vosotros, da la raíz cuadrada de 4 más 25, ¿vale? Por H y dividido entre 2, y esto es igual a 5, y de aquí os podríais despejar H. Y es muchísimo menos trabajo que este método que listé yo antes, ¿vale? Bueno, ya casi hemos terminado. Vamos a hablar de posiciones relativas, ¿vale? ¿Cómo pueden ser las rectas entre sí? Como estamos trabajando en un plano, las rectas entre sí solo pueden ser paralelas, puede que se corten en un punto, o puede que en el fondo me estén dando la misma recta, pero no me esté dando cuenta.
coincidentes. ¿Vale? Entonces, ¿yo cómo haría la posición relativa entre dos rectas? Pues lo primero que haría sería sacarme sus vectores directores, ¿vale? Con los perpendiculares también valen. Si tenéis las dos rectas puestas en implícitas, vamos a buscar aquí. Si tenemos las dos rectas puestas en implícitas, el vector AB me vale, no necesito que hagáis este. Si lo hacéis, tampoco pasa nada. Eso sí, o los dos vectores directores o los dos vectores perpendiculares, pero no uno de cada, ¿vale? Entonces, nos sacamos los vectores directores y nos preguntamos, ¿son paralelos? Eso ya lo sabemos hacer, ¿no? Hacíamos la X entre la X y la Y entre la Y y nos preguntábamos si era cierto. Y si la respuesta era sí, ¿qué hacía? Si la respuesta es sí, ¿qué ocurre? Pues ocurre que esta recta tiene este vector, ¿vale? Y esta recta, pues a lo mejor tiene este vector. Estos dos vectores son paralelos, ¿vale? Lo mismo pasa si estoy con rectas coincidentes. Entonces, si los vectores dan paralelos, va a ser una de estas dos. Si los vectores no son paralelos, fijo, que se cortan en un punto, ¿vale? Pero si lo son, voy a tener que distinguir entre paralelo y coincidente. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues fijaros, cogemos un punto de una de las rectas, ¿vale? Y lo comprobamos en la otra. Cogemos un punto de esta recta y lo comprobamos en esta. ¿Cumple? Si cumple, es que eran coincidentes. Si no cumple, es que eran paralelas. Vale, pues ya está. Vale, a veces me piden que calcule el ángulo entre dos rectas. ¿Vale? Obviamente es el ángulo entre sus vectores. Y ya os he enseñado a hacer el ángulo entre vectores en el producto escalar. A veces me piden que calcule la distancia entre dos puntos. Obviamente ese es el módulo del vector que los une, así que ya sabemos hacerlo. Y si me piden que haga la distancia entre un punto y una recta, la verdad es que hay una fórmula que os compensa saberse porque nos ahorra bastante trabajito, ¿vale? Imaginaros, me voy a meter un ejemplo. Me dan una recta 3x menos 5y más 2 y me dan un punto 3, 4 y quiero saber la distancia del punto a la recta. Pues vamos a ver. Haríamos el valor absoluto de, y es coger esta ecuación y meter en la x del punto y en la y del punto, ¿vale? 3 por 3 menos 5 por 4 más 2 partido por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y si hacemos esto en la calculadora, la parte de abajo da 5 y esto es 9 más 2 son 11 menos 20. Los 2 son 11, menos 20 son menos 9, pero como está en valor absoluto, da 9. Pues esa es la distancia, ¿vale? 9 entre 5 unidades. Esa es la distancia entre el punto y la recta. Vale. Vamos simplemente a recordar lo que es una mediatriz, una bisectriz, un baricentro, un ortocentro y estas cosas. Y ya se termina lo que es la teoría. A veces me piden que calcule la mediatriz de un segmento. Vale, pensad, un segmento es esto, ¿vale? A, B. Esto no es una recta, las rectas son infinitas. Es cuando empiezan un punto y terminan otro, es un segmento, o si tiene una flecha es un vector, ¿de acuerdo? Vamos allá. Si me piden la mediatriz de un segmento, lo que me están pidiendo es una línea que pasa por su punto medio y que es perpendicular. Entonces, ¿cómo la voy a hacer? Hombre, pues me voy a hacer el vector AB. Le voy a hacer el vector perpendicular, que ya sé hacerlo, dándole la vuelta y cambiando un signo. Además, me voy a hacer el punto medio de AB, que también sé hacerlo, ¿vale? Y una vez que tengo un vector y un punto, hacerme la recta, ya sé hacerlo también, la puedo hacer en la ecuación que a mí me dé la gana, ¿vale? Por supuesto, los de ciclos, que es tipo test. Bueno, pues vamos a ver, si yo ya sé qué vector tengo que buscar, ya seguro que puedo librarme de alguna de las opciones. Y si además sé por qué punto tiene que pasar, impongo ese punto y aseguro que me libro de la otra opción que me estaba estorbando, ¿vale? La bisectriz. La bisectriz es una línea que divide un ángulo
en dos ángulos iguales, ¿vale? La bisectriz es un poco más compleja de calcular directamente y no creo que os la vayan a pedir, no a todos, pero bueno, os explico. Todos los puntos de la bisectriz de un ángulo cumplen una cosa, y es que si yo hago la distancia a esta recta y la distancia a esta recta, siempre da lo mismo, ¿vale? Coja el punto que coja, este valor y este valor es igual. Este es igual a este. Este es igual a este. Entonces, yo lo que tendría que hacerme es la recta 1 y la recta 2, ¿vale? Asumir que los puntos de la bisectriz tienen unas coordenadas x, y, que ni idea, y hacerme la fórmula de la distancia de un punto a una recta e igualarla a la fórmula de la distancia de un punto a otra recta. Si alguno de vosotros tiene algún ejercicio de bisectriz, que lo hable conmigo, que lo miramos en un poquito más de extensión en los ejercicios, ¿vale? Bueno, vamos a ir terminando ya. A veces tengo que calcular el baricentro, o el ortocentro, o el circuncentro, o el incentro. E incluso algunos profesores nos preguntan la recta de Euler, ¿vale? A los de ciclos, yo he visto sobre todo el baricentro y en uno de los exámenes he visto el ortocentro, así que atended sobre todo en esos dos, ¿vale? El baricentro es el punto de un triángulo donde se cortan las medianas, ¿vale? Además es el centro de gravedad del triángulo. ¿Qué es una mediana? Una mediana es la línea que une el punto medio de un lado con el vértice de enfrente, ¿vale? Entonces, entended esto a nivel geometría. Tendría que hacerme el punto medio de estos dos y tendría que hacer la recta que une este punto de aquí con este. Y luego tendría que hacerme el punto medio de otro vector, de otro segmento más, y tendría que unirlo con el de enfrente. Y luego, bueno, bien unido, ¿vale? Y luego tendría que hacerme la recta, vamos, que pasa por esos dos puntos. Y luego podría hallar el punto de corte de estas dos rectas, que, por cierto, también va a ser donde se corta la tercera mediana, ¿vale? Ese sería mi baricentro. Aún así, hay un truco para el baricentro, ¿vale? Si os sabéis las coordenadas de los tres vértices, el baricentro simplemente es la coordenada x de esos tres vértices entre 3 y el baricentro, la y, es la coordenada y de esos tres vértices entre 3. Directamente. ¿Cómo es el ortocentro? El ortocentro es el punto donde se cortan las alturas, ¿vale? ¿Qué es una altura? Una altura es una línea que pasa por un vértice y es perpendicular al lado que tiene enfrente. Bueno, pues vamos a ver cómo haría esto. Pues si yo tengo estos dos vectores, me haría el vector AB, me haría un vector perpendicular a AB y me haría la recta que utiliza ese vector perpendicular a AB y que pasa por este punto de aquí. Si hago eso con otro lado también, como por ejemplo con este lado de aquí, hago este vector, le hago la perpendicular y la recta que pasa por A y hallo el punto donde se cortan esas dos rectas, tendría mi ortocentro, que es el punto donde se cortan las alturas y que, por cierto, también es donde se corta esta altura de aquí. No tengo ninguna fórmula truco para hacer el ortocentro, así que hay que hacerlo como acabo de explicar ahora mismo, ¿vale? El circuncentro es el punto donde se cortan las mediatrices, que ya sabéis hacer la mediatriz de un segmento, porque os lo expliqué antes. Pues tendríais que hacer la mediatriz de este, la mediatriz de este y la mediatriz de este, que no me ha quedado muy bien, porque está hecho totalmente a ojo, pero si lo hicierais bien, se cortaría en un punto que es el circuncentro, ¿vale? Que sepáis que el incentro, a pesar de que lo preguntan muchísimo menos, es el punto donde se cortan las bisectrices de los ángulos. Ahí está. Este sería el incentro.
tendríais que saber hacer las bisectrices y hacer al -2 y ver dónde se cortan para hallar el incentro. Pero ya os digo que entra mucho menos, ¿vale? Luego, algunos de vosotros os preguntan la recta de Euler. Os diré que la recta de Euler es la recta que une el baricentro más el ortocentro más el circuncentro, ¿vale? Con que hagáis 2 de ellos y hagáis la recta que une esos 2 puntos, ya tendríais la recta de Euler. El incentro no vale, no os equivoquéis. Esto es toda la teoría de geometría analítica. Falta el tema de cónicas, que lo voy a hacer en un vídeo aparte porque a los de cuarto de eso no os entra. Estará en breve. Pues nada, chicos, cualquier duda, mandadme mensajes. Si hay algo que no lo entendáis muy bien, no os preocupéis. Estoy segura de que cuando lo hagamos el ejercicio os quedará más claro. Y mucho ánimo con el aislamiento.